Ya el anuncio oficial que ha hecho Enrique Capriles retira su candidatura de las elecciones primarias del 22 de octubre. Buenos días y bienvenido, Luis Vicente. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Igualmente, Shirley, encantado de hablar. Bueno, lo primero es conocer quizás tu análisis con respecto a este anuncio. Capriles se retira porque desde el punto de vista en cuanto a la intención de voto o el apoyo a su candidatura, no era un apoyo como relevante para mantenerse en la contienda, tomando en cuenta que María Corina Machado lidera las encuestas para las primarias y por eso ha anunciado el retiro, o definitivamente es una decisión pragmática entendiendo que puede ser bien difícil que los inhabilitados compitan formalmente por la carrera presidencial en el 2024. Bueno, mira, como la mayoría de las cosas en política es una decisión multifactorial. O sea, no es uno u otro, ¿no? Sino que ambos tienen componentes en la decisión. Obviamente no, no es Capriles el favorito a ganar la elección primaria bajo las características de la elección que existía. O sea, no se está retirando el favorito. La favorita a la elección primaria, sin duda, es María Corina Machado en términos numéricos de disposición de voto. Y eso, pues seguramente juega algún papel en la decisión de Capriles. Pero quizás cuando digo que está combinado, es que no es eso el tema central. ¿Por qué? Bueno, porque al final lo que realmente ocurría es que Capriles sabía desde el principio que él estaba inhabilitado. Por lo tanto, no es que él ahora descubrió su inhabilitación, él la conocía, sabía desde el principio que ese era un bloqueador importante, que es el mismo bloqueador que mantiene o tiene en este momento María Corina Machado. Mm. Esa es la diferencia entre Capriles y María Corina frente a esa inhabilitación, es que si había alguna opción de negociación que permitiera de alguna manera construir alguna vía para que se habilitaran algunos candidatos de la oposición y desde el principio siempre hubo de alguna manera la expectativa de que eso podía ocurrir en el marco de las negociaciones políticas entre el gobierno y la oposición o entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. La verdad es que, primero, la posición de los candidatos habilitados podía cambiar, número uno. O sea que tú juegas como político a la posibilidad de que esa habilitación jugara en términos del cambio de tu fuerza en la elección. Pero lo segundo es que si lo miras desde el punto de vista de probabilidades de ocurrencia, era muchísimo más probable que si hubiera una negociación y hubiera una habilitación, esa habilitación facilitara más la posibilidad de participación de Capriles que la posibilidad de participación de María Corina. ¿Por qué? Bueno, por una razón pragmática. Capriles es o está dentro del grupo de los negociadores, de las personas que estaban con más capacidad de negociar porque su posición es moderada en términos políticos. Era mucho más difícil imaginar que la habilitación podía ocurrir alrededor del líder más radical o de los líderes radicales, que de entrada, por definición, no están buscando negociar absolutamente nada, no es su posición, pues ni siquiera es una crítica, es simplemente la forma como han abordado el sistema político, no están buscando un proceso y más bien rechazan cualquier tipo de negociación con el gobierno. Por lo tanto, para Capriles, la participación tenía un potencial proceso de crecimiento si se lograba esa negociación. Esa negociación no se, por lo menos hasta ahora no se ha logrado. Mm. Se ha logrado una negociación en otras áreas. Siendo sincero, sí hay en Venezuela algunos avances importantes en términos de las negociaciones entre gobierno y oposición, o gobierno de Venezuela y gobierno de los Estados Unidos, para ser más exacto. Desde ahí hay avances importantes, pero no se logró de ninguna, o no se ha logrado de ninguna manera un proceso de habilitación de candidatos. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, ya cara al proceso electoral, Capriles asume que definitivamente esa habilitación no va a ocurrir y siente que es el momento de buscar una alternativa. Es decir, esa alternativa, primero él ya reconoce obviamente
que su habilitación no va a ocurrir. Que por supuesto ya no es un tema ni de cambio en la votación interna, ni tampoco es un tema que permita que incluso si él ganara, que no era el favorito, pero incluso si lo ocurriera, si eso ocurriera, no puede participar en la elección presidencial y eso complica las posibilidades de unidad o las posibilidades de éxito de la oposición. Sí. Por supuesto, yo creo que él además, y es muy importante, aunque no lo dice, porque su discurso fue un discurso muy enfocado en tratar de explicar que era necesario buscar la unidad, sí hizo en su discurso una explicación de su ataque al gobierno y la falta de democracia en la acción de gobierno. Él fue absolutamente crítico sobre el proceso de las inhabilitaciones, pero dice esto es un tema pragmático, más allá Sí. de que la inhabilitación sea inconstitucional, es un hecho concreto que va a impedir que cualquiera que sea elegido como un candidato inhabilitado no va a poder inscribirse Sí. en la elección Ahora, Luis presidencial. Vicente, Por supuesto que es un mensaje, perdón, te interrumpo, este es un mensaje de alguna manera, o está implícito, un mensaje hacia María Corina Machado con respecto a esa decisión que ha tomado Capriles, bueno, que eventualmente pues él no iba a poder medirse en la carrera presidencial por la inhabilitación que igual pesa sobre María Corina Machado y Freddy Superlano, ¿no? En el caso de los candidatos de las primarias. totalmente. Fíjate que no ha dado el apoyo tampoco a María Corina, es decir, porque el mensaje fue precisamente ese, él se retira porque pragmáticamente ve que no hay una opción para que los inhabilitados se conviertan o aspiren, digamos, a la carrera presidencial. Entonces, la posición de María Corina en este momento, tomando en cuenta que lidera las encuestas de las primarias, ¿cuál debería ser, ¿no? Siendo pragmáticos. Mira, número uno, fíjate que Capriles fue en su discurso muy cuidadoso, Sí. Tan cuidadoso que a veces era complicado entender directamente que se estaba retirando. Era mucho más claro en el comunicado escrito que en la declaración personal. Claro, se entendía si iba leyendo un poco entre líneas, porque Capriles nunca dice abiertamente cuando está en su speech, nunca dice me retiro de la elección primaria, eso manda una carta, no son condiciones, pero fue como muy tan cuidadoso que no era Uh-huh. completamente directo en el proceso. Pero asimismo, como lo fue frente a la renuncia, lo fue frente a María Corina Machado. Él hubiera podido, sin duda, en ese discurso, también explícitamente decir que no era solamente su caso, sino el caso de todos los inhabilitados, como tú lo estás interpretando. Porque al final, si su argumento es un argumento de retiro porque la inhabilitación impide una acción concreta de triunfo, de lucha de la oposición, ese es exactamente el mismo caso que tiene María Corina Machado, o el mismo caso que tiene Superlano, y que obviamente si él está retirándose, está invitando, en este caso implícitamente, está invitando al resto de los candidatos inhabilitados a hacer lo mismo para abrir espacios Sí. a la construcción de una Aunque unidad la diferencia es que él alrededor de no un tenía candidato los votos y habilitado. María Corina sí los tiene. Claro, de nuevo, desde el punto de vista de momentum, como te decía, por supuesto que el tema de no ser el favorito juega un papel en la decisión. Siempre es más fácil tomar esa decisión si de todas maneras tú no eres en ese momento el favorito. Ahora, el concepto es el mismo. El concepto es, y básicamente lo que estaba diciendo implícitamente es, mira, esta inhabilitación, que es una inhabilitación inconstitucional, va a impedir bueno, en el caso le estaba hablando de él, pero es lo mismo para María Corina y lo mismo para Superlano. Si nosotros ganáramos, si tú ganas, si yo gano y estamos inhabilitados, no vas a poder inscribirte en la elección presidencial. Y lo que sí, fíjate que él lo conecta en su discurso, que ahí sí es claramente es abierto a la posición de María Corina. Es decir, él dice, no me puedo y no nos podemos apartar de la vía electoral. Entonces, fíjate, él está diciendo, si tú me estás hablando desde una posición inhabilitada y sabes que no vas a poder ser inscrito en la elección presidencial, ¿cuál es la manera entonces en la que tú piensas luchar?
O sea, si tú, y es un tema absolutamente cierto, o sea, si tú sabes que no vas a poder inscribirte en la elección presidencial, tú puedes tener el derecho de luchar o pensar básicamente en una estrategia que no sea electoral. Es decir, tú puedes decir que tú vas básicamente a defender ese derecho por una vía distinta. Capriles lo que está diciendo es, mira, no hay una vía distinta, adecuada, y la lucha tiene que ser una lucha electoral. Entonces, ese elemento, yo creo que sí es el elemento más directo a la posición de María Corina Mm. Machado. Es decir, lo que él está diciendo es, nosotros podemos apoyar a distinta gente, podemos ir a buscar alternativas para que la oposición elija su candidato, que en este caso sea un candidato habilitado. Entonces, eso es lo que ha dicho. Pero lo que no estamos dispuestos, básicamente, es a ir una vía distinta de la vía electoral, no importa qué pase, porque él ha dicho que se retira, a pesar de que rechaza la inhabilitación inconstitucional del gobierno. Por lo Sí. tanto, jamás lo aceptarían en otro candidato. Yo tengo que despedirte, Luis Vicente. Aquí la quizás duda que queda es, bueno, el Partido Primero Justicia tendrá o pondrá a otro candidato. Creo que eso no es posible porque definitivamente tendría que inscribirse en la Comisión Nacional Primaria y ese periodo de postulación pues terminó. Pero no he dicho tampoco a quién apoya Capriles, ¿no? Y sobre todo lo otro es, si efectivamente los inhabilitados no pudiesen participar, el candidato que se debería elegir eh, es el que definitivamente resulte de estas primarias o un candidato por consenso que no esté dentro de las primarias. ¿Cuál sería el escenario o qué intuyes tú de lo que ha dicho Capriles el día de ayer? Bueno, mira, no, él no dijo Hmm. a quién iban a apoyar, pero sí dijo a quién no. Porque desde el momento en que tú argumentas que tú te retiras, básicamente porque es inviable que un candidato inhabilitado corra para generar más bien un problema hacia el futuro, lo que está diciendo es, mira, o sea, vamos a dejar que la base, que fue lo que dijo, Ujú. decidan por quién quieren votar, pero lo que está diciendo claramente es, vota por un habilitado. O sea, eso está claro. Digamos, no hay una dirección de quién es, pero hay una dirección clara de quién no es, a quien él recomienda como candidato. Es obvio. Lo segundo es, ¿qué va a pasar? Es obvio también en su discurso que vamos a tener un problema futuro ante la elección primaria si tú eliges un inhabilitado, que es lo más probable. Además, porque sabemos que María Corina no se va a retirar si la elección primaria ocurre, que es una incertidumbre, porque el hecho de que todavía esté viva no significa necesariamente que pueda ser exitosa, porque depende de cómo se pueda manejar el propio 22 de octubre, número uno. Hay problemas logísticos y organizativos críticos que pudieran poner en peligro la primaria. Pero segundo, también está la posibilidad de que todavía se tome una decisión desde el Tribunal Supremo de Justicia en contra de que ese evento ocurra. Por lo tanto, el evento en sí todavía está en peligro. Lo segundo es, si no está en peligro y ocurre y elige un inhabilitado, ¿qué va a pasar? Y a tu pregunta, fíjate que hay tres alternativas en ese proceso, no dos, tres alternativas. La primera, que es probablemente, o mejor dicho, cuatro. La primera, que podría solicitar María Corina Machado si es triunfadora, es decir, mira, nosotros vamos a luchar hasta el final y por lo tanto, no es que vamos a ir para ninguna elección presidencial escogiendo un candidato alternativo, sino que vamos a luchar hasta el final, en la calle, en la protesta, etcétera, y más bien va en contra de que ocurra el proceso electoral en condiciones, digamos, convencionales. Esa es una posibilidad. Eso a lo mejor es lo que significa hasta el final. No lo sabemos, pero es básicamente una opción. La segunda es que María Corina exija que si ella gana, ser la gran electora, es decir, la que va a decidir quién la sustituye. Eso en política es un poco extraño, no suele ocurrir que los endoses sean directos, pero es una solicitud que ella puede hacer y tratar de nombrar ella su sustituto para poder avanzar en el proceso presidencial. Mm. La tercera es que se escoja al candidato en la primaria que tenga más votos. En ese caso, Acción Democrática va sin duda a rescatar ese derecho y va a decir que el candidato que más votos saque probablemente sea el candidato de Acción Democrática y por lo tanto tiene que ser el candidato. Y la última es probablemente la que yo me imagino que Capriles también ya no lo dijo ayer, porque dijo vota en la primaria, defendió la primaria, dijo básicamente que había que votar, pero en todo caso el acuerdo con Rosales es también una señal, ¿no? El acuerdo Ujú. con Rosales lo que probablemente indica es
que ellos van a solicitar que una vez que ocurre la primaria, si el candidato que saque más votos saca una votación muy baja y no es legitimado por la votación popular, es la elección de un candidato por consenso, que sería una réplica de lo que ocurrió en Barinas. Es decir, mira, vamos a decidir quién puede ser el candidato con mayor opción entre todos. Esos serían los cuatro escenarios. Yo creo básicamente que vamos a ir caminando hacia los últimos dos. Te agradezco mucho, Luis Vicente, que me hayas atendido a esta hora de la mañana con tu análisis a propósito del retiro. Ya Enrique Capriles ha anunciado formalmente que retira su candidatura a las elecciones primarias y, por supuesto, las elecciones presidenciales, como lo ha dejado pues claro en lo que ha sido su comunicado, su anuncio publicado e incluso hecho en vivo el día de ayer. Gracias, Luis Vicente. Luis Vicente, economista, presidente de Análisis, me acompañó hasta ahora. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos.